Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de arrancar, recuerden suscribirse y compartir este video para no perderse ningún detalle, porque lo de hoy ha incendiado las redes y tiene a medio mundo hablando. El tema del momento gira en torno a Barar Duk y el Sinsangu, y a una revelación que cayó como un rayo en pleno evento, dejando a la prensa, a los fans y a la industria entera tratando de descifrar lo que está pasando realmente entre ellos. Todo comenzó con un comentario que nadie veía venir, pronunciado por alguien muy cercano a la pareja, una persona que suele moverse en los mismos círculos y que conoce de cerca las idas y vueltas de esa relación que tantas veces se contó en susurros. Bastó una frase para que la conversación cambiara de tono. Esa relación nunca terminó. Solo la mantuvieron en secreto. Con esas palabras, la bola de nieve empezó a crecer, y cada minuto surgían nuevas suposiciones, nuevas interpretaciones y nuevas discusiones en foros, en cuentas de fans y en programas de entretenimiento. Desde hace tiempo, se dice que el Sinsangu, reservada y prudente con su vida privada, no ha sido vista públicamente con nadie. Lo mismo se comenta de Barar Duk, quien ha preferido centrarse en sus proyectos y en mantener su perfil profesional muy definido, evitando alimentar los rumores. Sin embargo, de acuerdo con informes que comenzaron a circular horas después de aquel evento, la fuente que desató el escándalo habría rematado su comentario confidencial con una explicación que dejó a todos reflexionando. Ahora los dos son extremadamente cuidadosos. No quieren que los fotografíen de la mano porque quieren proteger lo que tienen. Y claro, con esa clase de afirmaciones, la imaginación colectiva hizo el resto. Las redes se polarizaron. Inmediatamente aparecieron quienes salieron a respaldar a El Sin y a Bar con el argumento de que su vida sentimental solo les incumbe a ellos, y que nadie tiene derecho a poner palabras en su boca o a construir una novela a costa de sus silencios. Hubo mensajes que repetían una misma idea en diferentes tonos. Ella es libre. Con quien sale es su decisión. Él también. No nos deben explicaciones. Pero también surgió la duda insistente desde el otro lado del debate. Entonces la ruptura fue una puesta en escena, nos engañaron a todos. Las preguntas se multiplicaron, y en medio del ruido, ellos mantuvieron el mismo perfil de siempre. Silencio, trabajo y distancia de cualquier declaración que pudiera encender aún más la hoguera. Ni Barar Duk ni el Sinsangu emitieron comunicado alguno. En sus redes, únicamente compartieron contenidos relacionados con rodajes, sesiones de fotos, lecturas de guión y tareas de preproducción. Quienes conviven con el día a día de ambos aseguran que su prioridad hoy es la calma, que no quieren hacer del amor un espectáculo y que están aprendiendo, quizá a base de golpes, a trazar una línea entre aquello que desean conservar para sí y lo que inevitablemente termina bajo el foco. Ese hermetismo, en lugar de apagar el tema, lo ha convertido en un misterio aún más grande. La persona cercana que lanzó la frase de la discordia alimentó todas estas conjeturas como si echara gasolina a un incendio. Se habla de meses de señales mínimas, de miradas que no pasan desapercibidas para los más observadores, de la extraña casualidad de que Bar y El Sin suelen coincidir en determinados actos de la industria, ruedas de prensa y fiestas, pero siempre, según los testigos, saliendo por puertas distintas, evitando los flashes y las fotos conjuntas. Y sí, existe aquel episodio de hace unas semanas, cuando ambos habrían asistido al mismo cumpleaños en un entorno privado, rodeados de pocos invitados. Otra vez, la estrategia fue idéntica: llegar en momentos diferentes, no posar juntos, cuidar cada paso. Con la declaración repetida nuevamente durante una entrevista informal a la prensa en la noche de ayer, no quiero meterme en su vida privada, pero puedo decir esto: nada terminó, solo lo ocultaron. La conversación que ya ardía resurgió como si fuera el primer día. Los programas de farándula retomaron los paneles especiales, los presentadores cruzaron datos viejos con estos supuestos nuevos, y los usuarios de redes contaron sus propias experiencias de encuentros casuales. Aparecieron mensajes llenos de picardía y otros muy contundentes. Una amiga de verdad guarda secretos, escribió una persona, señalando que la confidencia, por más jugosa que sea para el público, no deja de ser una intromisión. Otro usuario, escéptico pero atento al detalle, dijo: si lo dijo así de claro, es porque algo hay. La pregunta, desde luego, no tardó en instalarse en el centro de la escena. ¿Estuvieron Barar Duk y el Sinsangu manteniendo un romance en sigilo todo este tiempo? Porque, aunque las coincidencias no constituyan una prueba, el patrón parece demasiado preciso. Mismo círculo, mismas fiestas, mismas salas de proyección y, aún así, nada de fotos juntos, ninguna mano tomada, ninguna mirada captada por las cámaras. Quienes los conocen desde la etapa en que compartían platós dicen que el vínculo entre ellos siempre ha sido especial, construido a partir de una complicidad profesional que, en algún punto, se volvió más profunda.
En paralelo, las personas cercanas a ambos insisten en que la decisión de no hablar es consciente, calculada y, para algunos, incluso un acto de madurez. Ese entorno cuenta que tanto Bar como el Sin, en algún momento, entendieron que la fama no solo amplifica los logros y la belleza, también magnifica las dudas, las inseguridades y los momentos frágiles. Según esa versión, la lección habría sido dura y clara. Exhibir el amor lo expone a que cualquiera opine, juzgue o lo use como entretenimiento. Ya no quieren mostrar su amor al mundo. Aprendieron cómo la exposición lo desgasta todo. Habría dicho la misma confidente que ocasionó la tormenta, hablando a puertas cerradas con personas de su absoluta confianza. Lo cierto es que la historia entre Bar y el Sin, confirmada o no, se ha convertido en uno de los temas más solicitados por los tabloides. Pasó antes, cuando tras una presunta ruptura amistosa siguieron apareciendo en lugares similares, como si el destino se empeñara en no separarlos del todo. Incluso entonces, evitaban deliberadamente ser fotografiados, y esa estrategia, en vez de aplacar los murmullos, convenció a muchos de que la historia no había cerrado del todo. El relato popular fue construyendo su propia mitología. Una relación vivida con intensidad, un adiós pactado y, pasado el tiempo, un reencuentro guardado bajo llave para que no se repita el mismo huracán mediático. Hoy, con las nuevas declaraciones circulando por todos lados, la duda se instaló con más fuerza que nunca. El Sin Sangu, en secreto, continuó su historia con Bar Arduk. Y él, por su parte, ¿encontró en ese silencio compartido una forma de cuidar lo que sienten? Algunas fuentes se atreven a decir que el mes pasado, en una reunión pequeña y muy discreta, los vieron conversar de cerca, como si no existiera nadie más a su alrededor. Quienes estuvieron allí, aseguran que no hubo gestos grandilocuentes, ni caricias que pudieran delatarlos ante las cámaras imaginarias que muchos invitan a cada rincón. Lo que sí hubo, según un amigo en común, fue cercanía, familiaridad y esa forma de mirarse que solo comparten quienes siguen conectados, pero esta vez quieren mantenerse en privado porque aprendieron de su pasado. Mientras tanto, el público mira cada publicación en sus redes con lupa, buscando señales en el color de una flor, en la dedicatoria de una canción o en la coincidencia de un paisaje. Cuando Bar sube una foto desde el set, la pregunta inevitable aparece en los comentarios: ¿está el Sin ahí? Cuando el Sin comparte una historia con un libro subrayado, los fandoms intentan descifrar si esa frase marca o no un mensaje en clave. La realidad es que, sin una confirmación, todo se sostiene en interpretaciones. Y, sin embargo, los silencios bien colocados también cuentan. La noche del evento que lo desató todo, la prensa insistió con las preguntas de rigor a los colegas que pasaban por la alfombra. Algunos esquivaron el tema con bromas, otros se limitaron a elogiar el profesionalismo de ambos, y no faltó quien, con cierto cansancio, señalara que el corazón ajeno no es un asunto a debate público. Pero bastó que la confidente repitiera su postura: no quiero interferir en la vida privada de nadie, pero esa historia no acabó, simplemente la escondieron, para que el rumor pasara de chispa a incendio. Y cuando los presentadores de la madrugada tomaron la posta, la frase ya era titular, cortina y meme. Es probable que lo más llamativo de todo esto sea la imagen que el público tiene de Bar y del Sin cuando están juntos. Se les atribuye una química que trasciende la pantalla, una complicidad que nace en la mirada y que no requiere demasiadas palabras. Esa misma percepción alimenta el mito del reencuentro, de la reconciliación silenciosa, del pacto de mantener lo que se quiere lejos de las cámaras por un tiempo. Y al mismo tiempo, ese mismo mito exige pruebas, porque el público también aprendió a sospechar de las ficciones del espectáculo. La tensión entre lo que se muestra y lo que se reserva está en su punto más alto. Hay quienes creen que en algún momento uno de los dos decidirá publicar una foto o dar una pista inequívoca, quizá una frase breve en una entrevista, una mención en un agradecimiento o una dedicatoria inesperada. Otros apuestan a que el hermetismo seguirá intacto, justamente porque la estrategia, por ahora, ha demostrado ser efectiva. Cuanto menos dicen, más se habla. Y mientras más se habla, menos obligación sienten de aclarar lo que no quieren compartir. Lo que no cambia es la expectativa. En cada gala, en cada entrega de premios, en cada estreno, surge la misma pregunta: ¿coincidirán? ¿Se saludarán? ¿Evitarán el contacto o dejarán que algo se filtre? Y si se cruzan, lo harán con la naturalidad de dos personas que han decidido seguir caminos distintos o con la delicadeza de quienes intentan no delatar una cercanía que desean proteger. En ese vaivén de posibilidades, la historia de Bar Arduk y el Sin Sangu se ha transformado en una novela abierta, escrita por miradas ajenas y editada por silencios. De momento, no hay confirmaciones ni desmentidas categóricas. Solo pistas, rumores y el testimonio insistente de esa persona del entorno que repite la misma idea. Nada terminó.
Simplemente aprendieron a vivirlo de otra manera. Tal vez esa sea la clave de todo. No se trata de negar o afirmar, sino de cambiar la forma, de descubrir si el amor también puede sostenerse cuando no está siendo consumido como espectáculo. Mientras esa respuesta se cocina en la intimidad, el ruido seguirá ahí, y nosotros estaremos atentos, sin perder de vista que detrás de los titulares y de las suposiciones, hay dos artistas que también merecen su propio refugio. Así llegamos al final del video de hoy. Si les gustó, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan este contenido. Nos vemos muy pronto con más historias, más preguntas y, quién sabe, tal vez con la respuesta que todo el mundo está esperando.